Bueno, mis hermanos, la lección número 20 y nuestra última lección en esta serie sobre el Espíritu Santo. Yo espero que en verdad, así como la titulé, haya sido una realidad, conociendo al Espíritu Santo. Espero que verdaderamente hayamos conocido más del Espíritu Santo. Que a este punto, si nos hablan sobre su divinidad, su personalidad, sobre los dones, sobre la obra en el creyente y demás, tal vez no seamos capaces de repetir toda la enseñanza que hemos escuchado, pero a lo menos entendemos puntos esenciales. En esta última lección, particularmente, vamos a cerrar el asunto de los dones espirituales que hemos estado viendo de manera controversial. Es decir, nos hemos gastado 4 domingos estudiando esa primera parte del objetivo de nuestro estudio, tener un entendimiento del cese de algunos dones milagrosos. Ahora, en solo una lección nos vamos a ocupar en esa segunda parte y el propósito de los dones vigentes, es decir, ¿qué es? ¿Por qué Dios nos dejó algunos dones? ¿Para qué? ¿Qué son? ¿Cómo sé cuáles tengo? Etcétera. La lección de hoy la resumo así. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo dadas al creyente para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que deberíamos entender ahora en adelante que vamos a empezar nuestro estudio. Veamos entonces en primer lugar la naturaleza de los dones espirituales. Y quiero que vayan en sus Biblias a 1 Corintios 12. Vamos a estar ahí. No voy a mostrar muchos versículos hoy en la pantalla, quiero decir. Vamos a estar ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14, moviéndonos por esos versículos. ¿Qué son los dones espirituales? 1 Corintios 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, si ustedes tienen la SBT, tal vez vean que la palabra dones está en cursiva para decirnos que está siendo añadida, que la palabra tal cual no está en el original. Literalmente diría: no ignoréis acerca de los espirituales. Bueno, pero ¿qué espirituales? Los hermanos espirituales, los métodos espirituales, el conocimiento espiritual, ¿qué? Bueno, el contexto obliga a agregar la palabra dones porque de eso es lo que se está hablando. Miren ustedes el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones y ahí la palabra dones sí está en los manuscritos. Ese es el tema del que se está hablando. Versículo 31, miren hasta adelante. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Aquí otra vez la palabra dones aparece. Entonces la palabra don del 12:1, aunque no está en el manuscrito, necesariamente debe ser agregada porque es el contexto. A lo que realmente voy es que los dones espirituales entonces son carismas, es la palabra griega. De ahí es donde se habla de carismáticos. La palabra don en el griego es la palabra charis, carisma, que se refiere a un regalo. Es algo que se da gratuitamente, pero aquí nos habla de regalos espirituales. Así que estamos hablando de unas concesiones que es la fuente Dios mismo. En esto, hermanos, hay que aclarar que el don no es un talento. Nosotros hablamos de talentos, ¿no? Por ejemplo, dígame un talento, a ver. Un talento. Ustedes dicen, uy, él tiene talento para cantar. No todos sabemos cantar. Otro. La música como tal, generalmente, tocar un instrumento. El hermano tiene talento para construir. No todos tenemos eso. Son como ciertas habilidades que una persona tiene que bien podemos decir y debemos decir, es Dios el que se la ha dado. Pero esos son talentos
del mundo, del diario vivir. Los dones espirituales no son talentos. Cuando hablamos de dones espirituales, entonces no estamos hablando de mi capacidad de tocar música, mi capacidad de cantar, mi capacidad de construir. No, estamos hablando de una gracia del Señor, de algo que Dios me concede. Miren ahí el versículo 7. Estamos todavía en el 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Notan la manifestación. Es algo que el Espíritu Santo da. Es algo que la fuente es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, podemos definir los dones espirituales como las capacidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes. Eso es un don, una capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. Ya hemos estado viendo de la fuente, hemos estado diciendo que es el Espíritu Santo, pero vamos a detallar esto un poquito más. En segundo lugar, vamos a ver la fuente de los dones espirituales. Tenemos 1 Corintios 14, vayan allá adelante. No, aquí mismo, 1 Corintios 12, desde el 4. Noten, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué notan de ese pasaje interesante? ¿Qué pensamientos me pueden dar de ese pasaje? ¿Qué notan ustedes? Una doctrina muy importante. La Trinidad, muy bien, la doctrina de la Trinidad, porque nos habla de algo que viene del Espíritu, que viene del Señor, que es Cristo, y que viene de Dios, que sería el Padre. Y a cada uno como que le dio un término distinto. Miren este gráfico, bueno, gráfico no, esta diapositiva, en donde muestro lo que está diciendo ahí el texto. Diversidad de dones, la palabra carisma nos dice que es el Espíritu. Ahora, esa palabra dones, como ya lo dije, se refiere a un regalo. La palabra griega carisma, gracia, un regalo. Nos habla de diversidad de ministerios. La palabra griega es diaconía y nos dice que la fuente es el Señor. Y eso, la palabra diaconía, entonces nos estaría enseñando de las distintas áreas de uso de esos dones. Entonces, son regalos y diaconía los distintos usos. Y luego, diversidad de operaciones. La palabra es energema, que se refiere o que muestra la fuente como a Dios Padre y se estaría refiriendo a el poder que hace Dios. Entonces, miren, dejando un momentico la parte de la Trinidad, noten esas tres palabritas, todo lo que nos está diciendo de los dones. Son regalos que se usan de distintas maneras y que es Dios el que en su poder obra. Eso refuerza la definición que ya dimos. Es un regalo, un poder, un don sobrenatural que Dios nos da. Es Dios el que lo obra en nosotros. No se requiere simplemente de nacer con eso, de practicar o de procurar tenerlo. No. Es un regalo que Dios nos lo da. Y nos habla de la Trinidad. Entonces lo que estamos entendiendo es que la fuente de los dones espirituales es toda la Trinidad. Toda la Trinidad está involucrada en darnos los dones. Esto es, hermanos, porque recordarán cuando hemos estudiado la doctrina de la Trinidad, toda obra de la Trinidad incluye a las tres personas, ¿cierto? Toda obra de la Trinidad incluye a las tres personas, siempre. Pero en las Escrituras hay personas de la Trinidad a las que se les atribuye más una obra que la otra. En ese sentido, ojo aquí, no se me pierdan. Todos los dones, toda la Trinidad está involucrada. Pero, ¿qué persona de la Trinidad se le adjudica más la obra de concesión de los dones? Miren el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
O sea que después de habernos mencionado a las tres personas de la Trinidad, en la concesión de los dones, Pablo vuelve y hace un énfasis en el Espíritu en el versículo 7. Así que podemos entender que aunque toda la Trinidad está involucrada en darnos los dones, es el Espíritu Santo de manera particular quien nos da los dones. ¿Fue claro eso, hermanos? Permítame ilustrarlo con otra doctrina. ¿Toda la Trinidad está incluida en la redención? Sí. ¿Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es nuestro Redentor? Sí. Entonces ¿puedo decir que el Padre murió en la cruz? No, porque el que muere en la cruz es el Hijo. Aunque todos son de la Trinidad, la obra toda es de la Trinidad, uno tiene un papel particular. El Padre no muere en la cruz, el Espíritu no muere en la cruz, el Hijo es el que muere en la cruz. Entonces así con los dones, todos tres están involucrados en dárnoslo. Pero el Espíritu Santo es al quien se le atribuye particularmente esta obra. Vayan conmigo a Hechos 2:33 rapidito. Pongan su mano ahí para no perderlo, no perder 1 Corintios. Hechos 2:33. Estamos entendiendo la fuente de los dones espirituales. Y escuchen lo que dice Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está hablando de cómo Cristo, al ser exaltado, dio lo que se estaba viendo. ¿Y qué era lo que se estaba viendo? El don del Espíritu Santo viniendo por primera vez en la iglesia. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Que es gracias a la obra del Cristo exaltado que ganó los dones que Él nos concede y el Espíritu Santo los pone en nosotros. Entonces miren la dinámica de la Trinidad. El Hijo se exalta, es exaltado por el Padre, gana los dones y el Espíritu Santo entonces es el que los trae y los pone en nuestra vida para nuestro uso. Toda la Trinidad en conjunto, gracias a la exaltación de Cristo, nosotros podemos tener dones. Entonces, en resumen, hermanos, toda la Trinidad está incluida, pero es particular del Espíritu Santo. ¿Vamos bien ahí? Vamos a ver entonces en tercer lugar el propósito de los dones. Ya entendimos que son regalos, capacidades sobrenaturales. Ya entendimos que es el Espíritu Santo de manera particular quien nos la da. Ahora, ¿para qué nos la da? ¿Cuál es el propósito de los dones? Volvamos otra vez a 1 Corintios 12:7. Para los hermanos que han ido llegando, no voy a estar mostrando muchos versículos hoy. Vamos a estar ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14. Versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? Pues de la iglesia. Pero noten, se nos da el don y el propósito es claro, para aprovechar a los demás, para beneficiar. O sea que yo no tengo el don para mí. Yo no debo utilizar el don, cual sea el que tenga, para mi propio beneficio. O si tengo un don, debo usarlo. No me lo puedo reservar, porque Dios me lo da para usarlo, para provecho. Y quiero que de ahora en adelante veamos varios versículos en los que se nota esa insistencia de Pablo en los dones como capacidades sobrenaturales para edificación. Miren conmigo el capítulo 14, versos del 2 al 6. Aquí todavía la discusión de los dones está. Porque el que habla en lenguas, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Notan? La insistencia del apóstol en edificar está comparando el don de profecía con el don de lenguas y está mostrando cómo el de profecías es mejor porque edifica, mientras que las lenguas como un idioma, pues sencillamente la misma persona era la que lo entendía. Y como la misma persona es la que lo entendía, pues Pablo habla como a sí mismo se edifica. Ya nosotros discutimos eso, ¿cierto? Ya yo no necesito aclarar eso de la edificación personal. Sencillamente reconocemos que todo don obviamente bendice a la persona que lo usa, pero el punto del apóstol Pablo es que es mejor que el don sirva a los demás. Miren el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿lo notan? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve que yo les vaya a ustedes colombianos, para ponerlo en nuestro lenguaje, hablando en alemán? ¿De qué les sirve? Es un don, pero no les va a servir de nada, porque los dones son para aprovechar. Mejor que les hago, les hablo en español, les profetizo y eso sí edifica, y para eso están los dones, para edificar. Sigamos, verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Lo notan? Yo debo querer los dones para edificar a la iglesia. Verso 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Notan? Pablo está viendo esto como un problema. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuántos versículos hemos visto? Muchos. Pregunta, ¿cuál es el propósito de los dones? Edificar a la iglesia. Miren que, bueno, ya dejamos la parte de la crítica, del debate, pero miren aquí un punto de esta práctica del don de lenguas como un trabalenguas y todos a la vez. A la persona no le está importando realmente edificar. La persona lo que está pensando es en su experiencia personal, en incluso sentirse espiritual porque por fin obtuvo ese don milagroso, notorio. Pero los dones son para edificar. O sea que la persona debería estar pensando, oh, cómo quisiera decir ese trabalengua para edificar a mis hermanos. Y que en efecto viera que el trabalengua le sirve para edificar a los hermanos, pero no pasa eso, porque los dones son para edificación. Un texto más, solo lo leo yo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Notan, hermanos, acá está ahora el apóstol Pedro diciendo, ¿reciben un don? Ministrelo, no quédeselo. Ministralo a los demás. Los dones son dados sobrenaturalmente, son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu para ministrar a los demás. Y un pasaje más, Efesios 4 del 11 al 13. ¿Quién me recuerda que habla Efesios 4 del 11 al 13? A ver, echen cabeza. Muy bien, el pasaje donde nos dice que el Cristo puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que las iglesias sean bien bonitas, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos en conjunto vayamos creciendo a la unidad del Hijo de Dios. Para que ya no seamos llevados por vientos de doctrina. Todo eso es lo que dice allá Efesios 4, del 11 en adelante. Entonces nos dice que nos dio los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para
toda esa edificación en la que los siguientes versículos hablan. Hermanos, la Biblia es clara, los dones están dados para edificar a la iglesia. Vamos a entonces ahora ver en cuarto lugar la diversidad de los dones espirituales. Perdón, quise decir algo antes de pasar al cuarto punto y es, ahorita lo voy a insistir en la aplicación, pero desde ya ve pensando, Dios da dones, yo debo tener un don y yo tengo que edificar a la iglesia con mi don. La pregunta es, ¿estás edificando a la iglesia? Porque si no, hay un problema, porque el don es para edificar. Cierro ahí. Ahorita insistimos en eso, no quería dejarlo pasar. La diversidad de los dones espirituales. Bueno, uno puede ver la diversidad de los dones, por ejemplo, en la repartición. Voy a tratar de ver distintas maneras en las que uno nota cómo los dones es un tema muy variado, muy rico en las escrituras. Volvamos a 1 Corintios 12, verso 8. Hay una diversidad en la repartición. Y ya claro qué quiero decir con esto. Dice del 8 al 11, porque a este, viene hablando de los dones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Noten cómo nos insiste en la fuente. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que los dones no son dados de la misma manera a cada cristiano, sino que Dios sobrenaturalmente, Dios Espíritu Santo soberanamente, lo da como Él quiere. Eso es soberanía. Como Él quiere. A alguno le quiso dar palabra de ciencia, a otro le quiso dar palabra de sabiduría, a otro le quiso dar discernimiento de espíritu, a otro le quiso dar lenguas, etcétera, etcétera. El punto es, no todos tienen el mismo don. Ahí es. La teoría esta de la diversidad en la repartición nos lleva a entender que no todos tienen el mismo don. Para edificar a la iglesia, si todos somos dadores, todos somos del don de dar, pues listo, tendremos bonita silla, un bonito edificio, pero tal vez mala doctrina porque no tenemos quien nos enseñe. O todos somos maestros, tal vez andemos agarrados de las mechas peleando las dificultades doctrinales más minuciosas, pero no hay nadie que edifique a la iglesia con su amor, su misericordia. No hay nadie que esté dando para los asuntos de gastos que tenga la iglesia. Y así sucesivamente. No necesitamos todos tener el mismo don. Él lo repartió muy variado. También podemos ver la diversidad en la cantidad. Y son muchos. A continuación lo que voy a hacer, hermanos, es que síganme en esta dinámica, es tratar de contarlos. Yo me arriesgué, no sé si mi lista esté muy bien, pero vamos a tratar de contar cuántos dones hay. Vuelvo y leo el pasaje de 1 Corintios 12 del 8 en adelante, pero ahora vamos a anotar los dones. No me pregunten qué es cada don, no nos concentremos en eso, solo veamos la mención de los dones. En el 8, ¿qué dones tenemos? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Sigamos ahí. Fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Aquí tenemos 9 dones. Vamos a una siguiente lista. El versículo 28 nos dice, bueno, contémoslos nada más. ¿Cuáles son? No, están volando.
El don que nos deja ver que no es lo mismo la iglesia del primer siglo y la iglesia después del primer siglo. Ah, muy bien, los apóstoles. Ojo que los apóstoles son un don. Como persona, todo lo que ellos eran era un don. Profetas. Digan, participemos. Maestros, los que hacen milagro, los que sanan, los que ayudan, los que administran y otra vez las lenguas. ¿Qué más? Sigue diciendo, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen sanidad, lengua, interpretación. Creo que en la lista anterior no había dado la interpretación. Aquí nos está dando otros dones más. Hay algunos que se están repitiendo, ¿no? Pero solamente quería que miraran que hay otra vez una lista aquí. Romanos 12. Acá hay otra lista. Vayan conmigo a Romanos 12. Versículo del 6 al 8. ¿Qué dones aparecen ahí? Dice la escritura, este lo voy a leer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿notan la misma idea? Nos es dado, es una gracia, diversidad. Si el de profecía, pues ese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Miren, ahí apareció un don curioso. Misericordia, exhortación, son dones. Son dones. Tal vez alguna vez te habías preguntado por qué tú tienes ese sentir hacia los hermanos, por qué te duele tanto cuando le pasa a algún hermano, por qué tú ves que aquel hermano es todo frívolo y no le importa que el otro está sufriendo y tú sí, tú gestionas y tú miras, es que tienes un don que el otro no tiene. El otro de pronto simplemente ve que alguien está sufriendo y dice, bueno, tome aquí el dinero y ya, no llamó, no hizo más, pero su don es dar. Y el otro tiene el don de la enseñanza y fue donde el que está enfermo y fue sin plata, pero le enseñó la palabra. Y tú que tienes el don de misericordia, vas y te pones allá y lo cuidas y lo atiendes y lloras con él y estás con él y lo anima y lo fortaleces. Y no te puedes enojar con el que fue a solamente enseñar y no le dio dinero, ni te puedes enojar con el que dio y no lo ayudó, porque es un don, misericordia, que tienes tú y no tiene el otro, porque es diverso. Bueno, me detuve un poquito a explicar ese. Y la última lista que podemos encontrar está en Efesios 4:11, la que decíamos ahorita. Vamos a verla, vamos allá. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Parece ser que es más bien un solo don, pastor, maestro, no pastores y aparte maestros. Todo eso, hermanos, yo lo resumí así. Como hay algunos que se repiten, entonces yo cuento 20. Cuento 20 dones en total. Haciendo algunas, ¿cómo se le dice? O sea, uniones. Si se repiten uno, pues lo quito o si se parecen el nombre, por ejemplo, cuando en un lado nos decía ministrar y en el otro lado nos decía presidir, pues yo entendería que tienen que ver. Si alguien discrepa conmigo, entonces tendrían 21 dones. Por eso es que no puedo decir son 20 dones los de la Biblia, ¿no? Porque depende también cómo uno los agrupe. Noten, por ejemplo, el de enseñanza, yo lo dejé aparte del pastor y maestro, porque puede ser que alguien tenga el don de ser un maestro en la iglesia, aunque él no quiere ser un pastor. Para ser un pastor necesariamente tienes que tener el don de maestro, porque un pastor que no sabe enseñar no es pastor. Pero alguien puede tener el don de enseñar sin ser un maestro, sin ser un pastor. Eso se puede dar. Entonces mírenlo toda la lista. Fue, digamos, resumiendo todos los dones que ahorita vimos. Hay dones, hermanos, que sinceramente no sé exactamente a qué se referían, en el sentido de si están vigentes o pudieran estar, como son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el de fe. O sea, podemos tenerlos como dones de revelación, en el sentido de una sabiduría particular que al no estar el canon Dios daba a una persona. Pudiera ser la palabra de ciencia, un conocimiento particular que Dios daba mientras el canon no estaba.
y fe como una capacidad, casi como el don de milagros, como que la persona en verdad creía en el Señor, en las capacidades del Señor y veía grandes cosas suceder. No tanto porque tuviera el don de milagros, sino porque su fe en el Señor era capaz de ver hacer grandes cosas. O podemos entenderlo como dones vigentes. Yo me inclino más por lo primero, pero podemos entenderlo como dones vigentes en el sentido de que alguien te pregunta algo y de la nada tú diste un consejo que ni tú mismo sabías. Y tú dices, wow, yo no sabía que sabía eso. Alguien te pregunta un tema doctrinal y tú lo articulas súper bien. Tú dices, wow, palabra de ciencia. O la misma fe. Ciertamente uno ve que hay hermanos que tienen como más fe en el Señor que otros, en el sentido de que están más tranquilos o de la nada reciben una plenitud en medio de la tribulación. Personalmente me resultan difíciles, o sea, acepto mi incompetencia ahí. Lo veo, puede ser cesado o puede ser como dones vigentes. Lo mismo el de discernimiento de espíritus. ¿Será el discernimiento de espíritus un don cesado? Es decir, cuando tal cual todo este tema de demonios, o el discernimiento de espíritu actual de saber si una doctrina es de demonio o no. Bueno, parece más por ahí. Solo que, pues como un don me resulta, o sea, necesariamente anclado a la enseñanza. Es decir, mi conocimiento que me hace decir, oh, este está enseñando algo que es doctrina de demonio, este está enseñando que Dios no es trino, este está enseñando que la salvación es por obras. Bueno, repito, acepto mi incompetencia en el asunto, son muchos dones, son muy variados, no los entiendo todos. De ahí para allá, bueno, creo que sí los podemos comprender, mirando desde el 10. Los apóstoles, los profetas, los maestros, ya lo dije, ayudar o servir. Todos estamos llamados a servir, pero hay hermanos que son más entregados, que uno les pide algo y de una esos hermanos están listos. La capacidad de administrar o presidir. Hay hermanos que tienen como un liderazgo natural o más bien sobrenatural de parte del Señor. Ellos preferían en el colegio, se hacían grupos y él ser el que sencillamente sostenía la cartelera. Y desde que se volvió cristiano, ahora está viendo cómo gestiona cosas, cómo dirige, vamos a hacer una actividad y él es el que se pone enfrente. Dice, pero yo en el colegio nada más me atreví a tener la cartelera porque ahora sí me atrevo. El Señor, el Señor. Bueno, dejemos hasta ahí. En conclusión, esa lista no parece ser exhaustiva, porque de hecho, bueno, menciono esto, en 1 Corintios 7:7 se habla del don de castidad. Esa capacidad sobrenatural que algunas personas tienen de quererse quedar solteros y no andan en efecto quemándose. O sea, no están solteros porque les tocó, ¿no? Sino porque de verdad deciden, quieren y están gozosos de haberse quedado solteros. Pues en lo personal, bueno, pues eso es un don, ¿no? Pero es muy raro. O sea, eso es muy raro. Yo eso no lo aconsejo, ¿no? Cuando alguien me ha dicho que cree tener el don de castidad, yo trato de persuadirlo a que no, a que tal vez no. Tal vez que quede un poquito decepcionado en el amor. Y, bueno, ustedes notan que no aparece el echar fuera demonios, lo cual definitivamente es un don. Pero entonces lo meteríamos en los milagros, puede ser, en los milagros. Entonces, por eso digo, la lista no es necesariamente exhaustiva, pero me quise tomar este tiempo, hermanos, para que ustedes vieran que hay muchos dones. Y sí, como ya dijimos, todos tienen un don. Entonces, mira a ver cuál es el que el Señor te haya dado. Porque tal vez tú piensas en el don más notorio que tenemos hoy día es la enseñanza. Y como que, no tengo la enseñanza, no tengo don. No, hay muchos dones. Mira la lista, examínate un poquitico, deberías, después que pase las diapositivas por el grupo, revisarlo, orar al Señor, a ver cuál el Señor te ha dado. Pastor, ya sé, el Señor me dio lenguas. Ay, no entendió las clases anteriores. Ese ya no está. Estamos hablando de los vigentes. Pero si te parece muy difícil esta lista, el Señor nos las hace más fáciles por medio del apóstol Pedro. Vayan conmigo a 1 Pedro 4. Pastor, 20 dones. Se me olvidan. Tranquilo, el apóstol Pedro nos las pone más fácil. Dice desde el 10. Veamos desde el 10.
Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nota multiforme. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuáles son los dos tipos de dones? Dígamelos en el versículo 11. Los dones de hablar, porque dice si alguno habla. Y los dones de ministrar, ¿qué podemos decir? Acción. O sea que hay dones que son de lengua, de hablar. Hay dones que son de mover las manitos. ¿Qué don es de hablar? Bueno, eso nos queda muy fácil, aún incluyendo los que cesan. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Pero bueno, los más vigentes, maestro, la enseñanza, la predicación, esos son dones de hablar. Pero están los dones de servir, de mover las manos, dar, presidir, servir. Son dones de acción. Entonces, aquí la Biblia nos los deja un poquitico más fácil. Tú puedes estar pensando, bueno, yo no soy, definitivamente no soy del habla. Poco. Siempre que doy un consejo como que me enredo, soy torpe, no. Pero yo como que voy más por lo de hacer, lo de servir. Entonces, eso te hace un poquitico fácil empezar a distinguir cuál es tu don, porque ahorita vamos para allá, aprender a distinguir los dones. Entonces, los dones de palabra, los dones de servicio, de acción. Quinto, ahora sí, la identidad de mi don espiritual. Hermanos, esta teoría tiene que llegar aquí. Si tú me haces un examen y sí, los dones, la diversidad y el griego y la Trinidad y la fuente y tal y Haris y estos son los pasajes claves. ¿Y cuál es tu don, hermano? Ah, no sé. No, pues de nada sirvió. Ahora, no porque ahorita no lo sepas, te estoy condenando. No, estoy diciendo que lo importante no es esto. Lo más importante en todo mi estudio no es todo lo que he dicho sobre la fuente, sobre que son dones. Lo importante que a lo que yo quiero llegar a la iglesia es a que empecemos a entender nuestro don para que ahí sí lo podamos poner a la edificación de los demás, para que ahí sí yo sepa cuál es mi función en el cuerpo, porque si no, no sé. O sea, el Señor me dio un don y yo qué hago aquí en la iglesia de Barbosa. Venir al culto y ya. No, tú tienes un don porque la iglesia de Barbosa necesita algo. La iglesia de Barbosa te necesita. Ya estoy haciendo aplicaciones. Eso es lo que yo debo pensar. Hermanos, ¿saben qué? Miren, perdónenme, porque reviso mis notas rápido a ver si no tengo esto incluso anotado. No, lo voy a decir. Si Jeffrey, digo, ¿cómo me gustaría irme para Estados Unidos y estudiar en un seminario y ganar buena plata? Y lo traigo aquí delante de la iglesia. Tremendo escándalo. ¿Cómo, pastor, nos va a abandonar? Se va a ir el pastor Jeffrey de la iglesia y entonces, ¿y ahora quién lo va a reemplazar? Obvio, pues al ser un oficial de la iglesia, naturalmente sí va a haber una conmoción grande. Pero tú piensas, tú ya como un miembro, ¿cómo me gustaría irme para Estados Unidos y hacer mi vida ya más bueno? ¿Y la iglesia de Barbosa? Porque si eres miembro de la iglesia de Barbosa, tienes un don para el aprovechamiento de esa iglesia. Y si tú te vas, la iglesia va a sufrir. No es solo el pastor. Si yo dejo de venir un domingo así de la nada, no sé, me peleé con mi esposa y de pataleta, ya no voy a la iglesia hoy. Claro, la conmoción, ¿cómo así? ¿Quién predica? No. Pero tú de ti mismo piensas, no voy a ir a la iglesia, no pasa nada. Con tal de que el pastor no falte. Tú tienes un don. Si tú faltas, la iglesia sufre, somos un cuerpo. Quítate el dedo meñique del pie. Parece insignificante, ¿cierto? Te ayuda a mantener el equilibrio. No, con tal de que no me quiten la mano derecha, pero el dedo meñique del pie. Te ayuda a mantener el equilibrio.
aunque parece insignificante. Y esa es toda la discusión que Pablo nos da precisamente aquí en los dones. Que somos un cuerpo, que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, la mano al pie no te necesito, el oído, etcétera, etcétera. Todos tenemos un don, hermanos. Y eso nos lleva entonces a mi papel en la iglesia. Miren, mis hermanos, si de pronto ustedes mismos en su propio corazón piensan que son insignificantes, que no, que ustedes no, aquel hermano sí es importante, el otro hermano sí, yo no. Créame, desde el corazón pastoral, se lo digo, no. Nuestra hermana Luz Helena lleva 6 meses por allá afuera. Yo he sufrido varias cositas por no tenerla aquí. Hay cositas que la he necesitado, no está. Y en estos días la estuve pensando, precisamente preparando esto, y yo, la hermana Luz Helena que vuelva pronto. Ahora ya se fue lícitamente, ¿no? Un viaje que ella tuvo que hacer. Yo con esto no estoy diciendo que yo no me puedo ir de la iglesia de Barbosa. Yo lo que estoy diciendo con eso es que yo debo pensar cómo va a sufrir mi iglesia. Yo no simplemente estoy pensando en dónde voy a trabajar, cómo van a ser los tiquetes, quién me va a recibir. No, yo tengo que pensar, ¿y mi iglesia? ¿Qué va a pasar con mi iglesia? Mi iglesia va a sufrir porque es un miembro, un don que pierde. El Señor lo reemplazará, claro que sí. Pero ese don, la iglesia lo necesita. Hace un tiempo, me están viniendo pensamientos. No he tocado el punto y me están viniendo pensamientos. Hace un tiempo, un hermano estaba considerando venirse a esta iglesia. Algunos van a saber de quién me refiero. Después editan esto en el YouTube. Y el hermano estaba considerando venirse para esta iglesia y yo le dije, hermano, los dones que tú tienes los necesitamos aquí. Esos dones no los tenemos todavía aquí, o por lo menos no los tenemos bien formados. Sus familiares, vete para la iglesia de Barbosa, que esos dones que tú tienes los necesitan allá, no los tienen, dale. Todo el que lo conoce a él y se entera porque vive aquí, cerquita, le dicen, vete para la iglesia de Barbosa, allá te necesita el pastor Jeffrey. Él tiene su iglesia, le queda lejísimo, él prefiere ir a su iglesia donde hay muchos dones como él. Ahora, yo no creo que eso es un pecado, pero lo que me gusta en esta realidad, en esta situación real de nuestra iglesia, es que este hermano tiene un don que pudiera servir en una iglesia, que pudiera edificar más a una iglesia que a otra iglesia. Por eso se hace obra misionera. ¿Por qué hacemos obra misionera? Porque hay dones de nuestra iglesia, permítanme la palabra, que sobran, entre comillas, y otra iglesia que no los tiene. Entonces, si una iglesia tiene 3 pastores y por allá se está plantando una iglesia y no hay pastor, tocó que uno se vaya para allá. Tocó un don, echarlo para allá, porque esa iglesia allá no tiene ese don todavía. Y entonces la iglesia empieza a ser edificada. Eso es entender que yo tengo dones que sirven a una iglesia. Hermanos, notan, no es teoría, no es teoría. Son realidades que vivimos como iglesia. Y por cierto, en el ejemplo que le estoy diciendo, no es el don de enseñanza ni siquiera, es el diácono, el servicio. Ni siquiera es el don de enseñanza, para que no pensemos que es el único don que se necesita. Bien, ahora sí trato el punto. La identificación de mi don. Básicamente lo que voy a responder a la pregunta es ¿cómo identifico mi don? 1. Los dones se descubren sirviendo. Los dones se descubren sirviendo. Tú tienes ya un don. Tú ya lo tienes. No le ores al Señor que te lo dé, ya lo tienes. Eso te viene en el paquete incluido de la salvación. ¡Pum! Don. Tú no sabes cuál es todavía. ¿Cómo sé? ¿Llenas un cuestionario? ¿Le oras al Señor que te lo revele en sueño? No. Ponlo a servir. Ponte a hacer. Que en lo que vas haciendo, la iglesia va diciendo, oye, este hermano, ¿cómo es de bueno cuando se organizan cosas en la iglesia? Y tú ya puedes decir, parece ser que el Señor me ha dado la capacidad de presidir. O de pronto tú eres medio trabadito para hablar, pero bueno, yo voy a dar un grupito aquí, voy a enseñar en un grupito y los hermanos, gracias hermano. Qué buena enseñanza, gloria a Dios. Fuiste súper torpe, pero los hermanos dieron gracias, están contentos.
Y poquito a poco vas ejerciendo tu don de enseñanza y ya luego te atreves adelante de la iglesia. Y la iglesia puede decir, bueno, hermano, bien, vas bien. No te comparas a aquel hermano, pero vas bien. Ánimo. Y tú dices, bueno, ven, la iglesia me está reconociendo el don. Pero si estás ahí sentadito, pues no lo vas a identificar. Y entonces tienes el don, porque lo tienes, pero no lo estás usando para lo que es, edificar. Y tu iglesia ahí cojeando con un don de presidir. Y los hermanos que no tienen el don haciendo lo que pueden, torpemente ahí lo tratan de sacar adelante cuando tú, sentadito, que te sirvan, cuando el Señor te ha dado el don de presidir. Pero entonces lo empiezas a funcionar y el Señor te va confirmando. La iglesia entonces empieza a confirmar los dones y entender que los dones maduran con la práctica. Yo dije al inicio que los dones no los conseguimos. O sea, si tú no tienes el don de enseñar, hazte los cursos de oratoria, de predicación expositiva, léete los libros que quieras, que no lo vas a lograr. Y no habrá bendición. Tal vez deje el discurso, pero no habrá bendición. No te esfuerces. Pero sí es cierto que los dones en el inicio no están totalmente desarrollados. Vuelvo al don de la enseñanza. Lo tienes. Lo diste. Bueno, no fue el super mensaje. Hermano, yo reviso, algunas veces yo he enseñado textos que enseñé, no sé, el segundo o tercer sermón en mi vida. Y yo los leo. Y yo cuando prediqué esos sermones, yo me sentía Martín Lutero. ¡Wow! ¡Qué sermonzazo! Y yo los leo y digo, ay, Señor, gracias por hacer tu obra. Torpe esos sermones. Me toca siempre reestructurarlo todo. Nunca me han servido los mismos sermones que yo di hace muchos años. Nunca. Porque el don se va perfeccionando. Cualquier don que tengas, hermano, se va perfeccionando. Tienes que irlo trabajando y él va siendo cada vez mejor desarrollado tu don y bendiciendo mejor a la iglesia. Un último caso de la vida real que me parece precioso otra vez en esto de los dones. Eso fue en la iglesia del centro. Era un hermano que se iba para una misión. O sea, no era que voy a buscar trabajo y se fue de la iglesia y ya. El trabajo que ese hermano hacía, o sea, yo no soy del centro, yo no pertenecí mucho tiempo al centro, pero cuando yo escuché que el hermano se iba, yo dije, wow, ¿y cómo van a hacer para reemplazarlo? Y yo no lo conocía mucho, pero yo sabía que ese hermano era muy útil, no predicaba. Y me dijeron los pastores, necesitamos 3 hermanos para reemplazarlo. 3 miembros fueron necesarios para reemplazar a un miembro. Por los dones que ese hermano era excepcional y no predicaba. No piensen, hermanos, que la iglesia solo necesita predicadores. La iglesia necesita manos. Esta iglesia tiene una boquita. Gloria a Dios. Hay otra boquita que está trabajándose por ahí. Oremos por nuestro hermano. Ya 2 bocas es suficiente. Está bien. Para nuestro tamaño está bien con 2 bocas. Pero necesitamos muchas manos. No creamos que solamente predicar es el único don que se necesita en la iglesia. Muchos de ustedes, por lo menos yo se los digo como pastor, muchos de ustedes de manera particular, con nombre propio pudiera decirlo, son muy necesarios en la iglesia, más que otros. ¿Por qué? Porque yo sé que cuento con ustedes. Se necesita hacer algo, hermano. Hay otros hermanos que vamos a ver qué me dice. Y todavía uno le pone unas funciones chiquititicas y no, o las hacen mal. Bueno, positivamente uno diría, no tiene el don. Negativamente, no quiere usar el don. Pero eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe el Señor. Vamos a orar y quedamos con la actividad de práctica. Señor Dios, gracias por habernos hablado acerca de los dones espirituales. Señor, con el deseo de que no seamos simplemente conocedores de los asuntos teóricos, que no seamos sencillamente capaces de distinguir la lista de los dones, las categorías bíblicas, las palabras griegas, sino que seamos capaces de reconocer nuestro don y ponerlo al servicio de esta iglesia. Por favor, Padre, te pido que nos ayudes a ser miembros
que cumplen su labor en el cuerpo. Señor, al día de hoy, y mientras hablo de estas cosas, hay alguno de mis hermanos pudiera estar sintiéndose confrontado porque no sabe ni siquiera cuál es su don. Pero espero que una enseñanza como hoy no lo dejó en el piso, sino sencillamente lo dejó animado al saber que tú le has dado una capacidad sobrenatural para bendecir a esta iglesia. Y te ruego a ti, bendito Espíritu, que se lo has dado para que guíes a este hermano y ponga en función esas capacidades y entonces esta iglesia pueda ser tremendamente edificada. Señor, por favor, haznos funcionar mejor como un cuerpo. Ya nos has dado los dones, te pedimos que por favor nos ayudes a funcionarlos debidamente. A los que pudiéramos identificar ya nuestro don, te pedimos que por favor nos permita seguirlo perfeccionando. Hemos algunas veces ejercido el don torpemente, incluso lo hemos ejercido en la carne muchas veces. Te pido que por favor nos ayudes a encaminarlo debidamente para tu gloria, la edificación del cuerpo. Amén.